prácticos para poder mejorar esa situación educativa. Al adquirir esos conocimientos teórico-prácticos para mejorar esa situación educativa a la cual el docente se está cuestionando, eso significa que tenemos que asumir un punto de vista crítico en el manejo de las estrategias pedagógicas. Esto, desde luego, nos posibilita a que el profesor tiene que saber planificar, preparar las actividades de trabajo con los estudiantes, diseñar los apoyos didácticos y desde luego también, si la educación se genera en la comunicación, el profesor tiene que ser capaz de crear un clima favorable. Cuando se ha creado todo este proceso, el profesor está en la capacidad de poder ya ejecutar su acción de mediación educativa, en donde se procede al proceso de enseñanza estratégica de los contenidos, de las actividades, de las habilidades y desde luego que conlleven al logro de destrezas y competencias en los estudiantes. Y para finalizar, el docente tiene que ser capaz de evaluar. La evaluación no solamente como un medio de acreditación, sino como un medio de poder mejorar la calidad de los procesos educativos. En conclusión, todo profesor debe de ser capaz de utilizar la investigación, la innovación, la creatividad y desde luego asumir la disciplina pedagógica y desde luego buscar todas las formas de encontrar una práctica interdisciplinaria en todo su hacer educativo. Al hablar del educador, el educador es aquel que forma integralmente al ser humano. El texto básico nos refiere que la docencia es un medio para la instrucción, pero que el educador profesional no tiene que mirar solo al proceso de la instrucción, sino también tiene que hacer una mirada y bastante profunda es al aspecto de la formación, que es el fin de la educación, la formación del ser humano. Nosotros vemos que en la docencia existen una diversidad de variables o de elementos que confluyen en esta práctica. Y esas variables podrían ser las variables del aprendizaje, que son la naturaleza, los tipos, los niveles, los resultados de los procesos de la docencia. Esto significa que cada maestro, cada educador tiene que ser capaz de conocer, de dosificar y de manejar los contenidos de acuerdo a las diferencias individuales o a las características de los estudiantes. Y cada uno de estos procesos en la planificación debe de obedecer a un objetivo. También tenemos las variables contextuales y ambientales, que hacen referencia al macro y al microsistema educativo que de una u otra manera influyen en el proceso de educación. El educador o el docente también tiene que manejar algunas variables instrumentales y metodológicas. En estas variables instrumentales y metodológicas, esto significa que el profesor tiene que innovar los métodos y las técnicas pedagógicas para poder lograr esos procesos de organización de la clase, de investigación en el proceso de la clase, de diseñar adecuadamente el currículo en cuanto a su planificación y programación. Y por último, que conlleve a la evaluación del aprendizaje y también a la evaluación del docente y, por qué no decirlo, a la evaluación de la institución. El ejercicio de la docencia también conlleva algunas variables. Como ya lo había afirmado en la diapositiva anterior, todo profesor tiene que ser capaz de tener un conocimiento
y una comprensión, porque la educación se da también desde los procesos de comprensión y de explicación. Estos elementos son importantes en la intervención educativa. También el profesor, si es un conocedor y comprende y explica esa realidad o esa situación en la cual tiene que desarrollar el acto educativo, entonces él será capaz de estudiar y analizar las situaciones para buscar las estrategias viables que estén en forma coordinada con las características de sus estudiantes. Y también el profesor tiene que ser capaz de manejar la síntesis y la evaluación como medios para lograr la solución a los problemas que de por sí se pueden presentar. Ahora nosotros tenemos que el docente tiene que cubrir algunas dimensiones debido a la diversidad de actividades a las cuales él tiene que asumir. Entre esas dimensiones nosotros tenemos el proceso de interacción con las personas. Ninguna situación educativa se da en una forma aislada, sino siempre están confluyendo otras personas para poder mediar y lograr esos procesos de aprendizaje. En este caso, la mediación es del profesor y los estudiantes. Esto facilita el desarrollo de las actividades y no solamente eso, sino que agrega un valor educativo a las experiencias y se transforman los esquemas básicos de la conducta. Cada uno de nosotros siempre recordamos a aquel docente o a aquel educador que tenía una comunicación amena, de confianza y de buen trabajo, asumiendo una responsabilidad ética cuando nosotros fuimos estudiantes. También el docente tiene que conocer las circunstancias, es decir, el contexto histórico, social, sociocultural en donde se produce la educación. También el profesor tiene una actividad instrumental que requiere de recursos, de procedimientos, de métodos, de técnicas para obtener una educación organizada en forma coherente y sistemática. Bien, creo que con esto he podido hacer una breve sinopsis de los contenidos que en este módulo nos toca de estudiar. En esta segunda fase me voy a referir a la evaluación a distancia. Como había dicho en un inicio, siempre se recomienda y es de suma importancia poder leer en su totalidad la guía didáctica y lo que es más, poder desarrollar cada una de las actividades de autoevaluación que se plantean en la misma guía didáctica. Sin embargo, en forma adjunta a su bibliografía básica, siempre irá la evaluación a distancia. Esta evaluación a distancia es una estrategia de aprendizaje, es aquello que le motivará a usted a la lectura, a la comprensión, a la reflexión, al contraste de los aportes teórico-conceptuales que nos ofrece el texto básico y tal vez mucha otra bibliografía complementaria de la cual usted posee. Las actividades a distancia, como las actividades de autoevaluación, hacen referencia a tres aspectos importantes. El primer componente es sobre la asimilación. El segundo componente es sobre la comprensión y el otro componente hace referencia a la contextualización. Lo que se refiere al componente de asimilación significa que cada uno seamos capaces de conocer, de comprender los aportes teóricos de los diferentes exponentes que nos ofrece el texto básico. También tenemos el segundo componente, que es el de comprensión. Aquí es en donde ustedes van a ser capaces de hacer un análisis crítico, contrastativo, entre los diferentes aportes que nos ofrecen